Hay muchas personas todavía, bueno, la gran mayoría de personas en todo el mundo que aún les parece una insensatez, una locura, que por lo que hizo Jesucristo en la cruz, que murió por nuestros pecados, solo por creer ya la persona que aporta esa fe en el Evangelio ya es salva. Muchas veces responde la gente, ¿verdad? Sin arrepentimiento, sin ese cambio en los pensamientos, responde que cómo puede ser tan fácil, que no es posible que sea tan fácil, que solo por creer ya, entonces ya yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, que yo ya puedo entonces pecar todo lo que yo quiera, que puedo robar, matar, fornicar, irme de fiesta, adulterar, todo lo que me dé la gana, porque como ya Cristo me salvó, dicen, entonces es muy fácil. Suena como muy fácil. Bueno, dice en Primera de Corintios 1:18, lo voy a leer del original, interlineal griego al español de Francisco de la Cueva. Dice, la palabra, en efecto, de la cruz, para los que se pierden insensatez es. Repito, la palabra en efecto de la cruz para los que se pierden insensatez es. Para los empero que se salvan, para nosotros, poder de Dios es. Sí, es poder de Dios porque se ha manifestado el poder de Dios de que enviando su Hijo Jesucristo, que es el único que tiene ese poder de poner su vida, la de su alma, y volverla a tomar, y que fue el mandamiento que recibió del Padre por amor a nuestras almas, en efecto, a nosotros esa obra perfecta de salvación nos salvó y no fue nada fácil para el Señor Jesucristo, absolutamente nada fácil, porque el ser humano puede ver que tal vez solo estuvo ahí en la cruz unas poquitas horas, dirá, o sea, desprecian lo que hizo el Señor, ¿verdad? Solo dicen unas poquitas horas, que lo hizo como por dar un ejemplo, que lo hizo como por amor a nosotros, pero la raíz de por qué lo hizo en realidad fue por nuestros pecados. Porque si nosotros, todo ser humano, pagamos como se pagan los pecados, los pagaríamos con la muerte eterna del alma, dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, parece insensatez a los que se pierden, o sea, a los que rehúsan creer en el Hijo, justamente porque la salvación es por creer, es por la fe. Entonces, les parece insensatez que según ellos es muy fácil. ¿Y por qué es así? ¿Por qué les parece insensatez? Bueno, les parece una insensatez debido a la falta del arrepentimiento. ¿Verdad? En general en las religiones, todos, resulta que todos creen, todos dicen con sus labios que creen, todos confiesan que creen, y dicen que el Señor es amor, que el Señor te ama, y dicen que ellos aman a Dios también, lo dicen, pero Dios conoce la mente y el corazón, solo Dios lo conoce. Entonces, por más que digan, la falta, el hecho de que faltan ellos el arrepentimiento hace que sea un falso creer. O sea, los pensamientos no son los pensamientos de Cristo, son los pensamientos productos de las imaginaciones del corazón, que es malvado y perverso de todo ser humano. Entonces, les parece insensatez que la salvación sea única y exclusivamente por depositar la fe en el Evangelio, es decir, certeza absoluta de que Cristo murió por nuestros pecados y que de esa manera dejó nuestras almas incondenables, pero para ser efectiva esa salvación hay que creerla para entrar en el pacto, para, por así decir, estar de acuerdo en el mismo pacto. Entonces, en la falta de arrepentimiento, lo cual es la metanoia, donde meta
significa cambio y noia de los pensamientos, ¿verdad? Esa palabra proviene del griego antiguo. Entonces, la mente de estas personas no ha procedido al arrepentimiento, entonces sigue la mente enclaustrada, fijada en un solo pensamiento. Y en general ese pensamiento es que la salvación es por obras, que para ellos les parece muy fácil que sea solo por la fe porque insisten ellos en hacer que sus obras participen en la salvación de sus almas, pero eso no puede ser, para Dios no es aceptable, porque las obras de nosotros, las obras humanas, son como trapos de inmundicia para Dios, no se comparan con la obra perfecta que Cristo consumó en la cruz. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, o sea, no son aceptables para Dios. Por más que a escala humana hayan obras muy justas, muy buenas de un ser humano, para Dios eso no sirve hablando de la salvación del alma. El seguir los mandamientos, el hacer cosas buenas, el esforzarse por ser bueno, por ser mejor, eso trae muchos beneficios aquí en la tierra únicamente en este tiempo limitado del pasar humano por la tierra, nada más. O sea, ¿qué significa eso? Por dar un ejemplo, si yo soy responsable y trabajadora, yo voy a tener beneficios de eso, ¿verdad? No me van a despedir, voy a tener un capital para hacer mis cosas, me va a ir bien, voy a poder ayudar a mi familia, ¿ok? Pero eso no participa en la salvación de mi alma, eso no trasciende a la salvación del alma, porque el Señor justamente demandó en Marcos 1:15 lo que Él sí ha tomado como lo que Él quiere que el ser humano proceda y que son requisitos para que el alma humana entre en este nuevo pacto, es decir, que haga efectiva la salvación que ya Cristo consumó, ya la hizo Él. Él ya hizo la obra perfecta que todo ser humano necesita para ser salvo. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Entonces, en Marcos 1:15 están esos dos requisitos. Son solo dos, no son más de dos. Es arrepentidos, el número uno, y el número dos, creer en el Evangelio, eso es con fe. Entonces hay personas que hablan de Dios, ¿verdad? Dicen Señor, señores, y van a congregaciones, o van a misa, o incluso se pueden saber la Biblia de una manera muy teórica, ¿verdad? Pero sin el Espíritu de Dios, eso es en vano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos espirituales, no de muertos. Entonces, el ser humano no puede entender la palabra, no puede entender, no puede hacer una vinculación entre los versículos, no puede entender cómo se aplica la palabra de Dios a sus vidas, no puede entender todo eso porque todo eso es espiritual y el ser humano muerto espiritual lo va a tomar como para cosas de este mundo y no es para cosas de este mundo, es para cosas que trascienden más allá de este mundo. Sí, también de este mundo, pero para Dios lo más importante es la eternidad, porque Dios está en la eternidad. Entonces, la mente no arrepentida, ¿verdad? O sea, el ser humano con una mente no arrepentida le va a parecer una insensatez que por lo que Cristo hizo, solo yo por aplicar la fe en ese evangelio, en esas buenas nuevas de salvación, ya yo soy salva y quedo salva para siempre. Por más que haga lo que me dé la gana
o deje de hacer o peque queriendo o no queriendo, la salvación del alma ya la hice efectiva para mí por la fe. Entonces, ¿les parece insensatez? Y siguen pensando de manera errada, porque como el arrepentimiento es el cambio de los pensamientos, el cambio total de los pensamientos, entonces al no haber existido aún esa transformación de la mente en la persona, siguen pensando erradamente. Piensan que la salvación no ha ocurrido todavía. O sea, piensan que es una cosa que cuando ahí se mueren físicamente, ahí entonces se darán cuenta si eran salvos o no. O sea, necesitan ver con los ojos. Pero ¿qué pasa? Que la fe es sin ver. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. O sea que yo sin ver absolutamente nada, sin ver ninguna de las cosas de las que habla Dios en su palabra, solo leyendo la palabra, poniendo atención, oyendo de una manera analítica, profunda, este, ahí, em, como les decía, ahí la fe es sin ver, entonces aplicando esa fe a las buenas nuevas, que es que Cristo murió por nuestros pecados, ahí la persona entra y ya queda desvinculada de todo engaño religioso, de todo engaño que se ha ido, ese engaño que se ha ido nutriendo en la mente con los años. Pero al haber arrepentimiento, a la persona entender que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto, necesitaba nacer de nuevo espiritualmente, y el alma demandada a pagar, como se pagan uno o más pecados, que es con el desamparo del alma en el lago de fuego. Porque dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Entonces, solo viéndose así, el ser humano viéndose a sí mismo, no a los demás, no viendo a los demás, viéndose a sí mismo como un pecador, corrompido, imposibilitado de que sus obras le salven a él porque sus obras primero no participan y segundo ya no cumplió la ley. Al pecar ya es una infracción de la ley y ya por lo tanto quedó la persona desconectada de Dios, porque al morir el espíritu por un solo pecado queda la persona desconectada. Y esa persona desconectada de lo espiritual, sin entender las cosas espirituales, entonces va a seguir pensando que sus obras participan, va a seguir pensando que cuando se muera, ahí Dios verá qué hace con él. Hasta el momento en que se muera, ahí ya sabrá si iba al cielo o al infierno y no. El momento de la salvación es ahora que usted oiga el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, creyéndolo, ahí aporta la fe y ya, es un chispazo de fe, un segundo en el que usted aporta esa fe necesaria. Entonces, solamente esa obra perfecta de Cristo en sustitución de nuestras almas, para Él recibir la condena y que no la recibamos nosotros. Solamente esa obra salva, no lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Eso, digamos, nos trae beneficios morales aquí en la tierra. Pero en cuanto a lo judicial, en lo penal, en lo que trasciende más allá de este mundo, que es la eternidad, ahí no aplica los mandamientos, ahí no aplica seguir la ley, en cuanto solo a salvación del alma, ¿verdad? No estoy hablando de bendiciones, no estoy hablando de prosperidad, no. El hecho de que usted vaya al cielo, a la vida eterna y que no se vaya al infierno. Eso es de lo que yo estoy hablando. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte del alma en el lago de fuego. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que Dios quiere, antes de darle a usted toda la bendición, de,
antes de que usted sepa las promesas de Dios para su vida, antes de todo eso, primero que su alma ya esté asegurada en el camino que conduce a la vida, que ya usted haya entrado por la puerta es Cristo. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos, millones de almas humanas son las que están entrando por él. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que están encontrándolo este camino. ¿Por qué? Porque les sigue pareciendo una insensatez. Les parece una insensatez que solo por la fe ya yo entro y entonces ya yo puedo hacer lo que me da la gana. No, nadie te está diciendo que hagas lo que te dé la gana. Eso lo estás pensando tú. La idea es que entres y que entrando en el camino que va la vida, ya estando ahí, por amor, hagas esas cosas. Solamente por amor, no por obligación, por miedo a irte al infierno, porque, porque todo religioso hace esas cosas no por amor. El religioso no ayuda a los demás, el religioso no se santifica a sí mismo, supuestamente, ¿verdad? El religioso no se sacrifica, da diezmos, ayuda a los demás por amor. Él lo hace por miedo a de que si supuestamente si no lo hace, se va al infierno. O deja de hacer también. Si era un agresor, deja de ser agresor. Si era borracho, deja de ser borracho. Si era medio irresponsable, deja de ser irresponsable. Pero por miedo a irse al infierno, no por un amor verdadero. En cambio, desde el momento en que usted entre por la puerta es Cristo, al arrepentirse cambiando de mente y creyendo en el Evangelio, lo que usted haga va a ser por un verdadero amor, no por obligación, no por miedo de que si no lo hace se va al infierno, no. Dios es un Dios que a nosotros nos deja libres. Dice claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de todo, libres de la ley, libres de la religión, libres del engaño, libres de ese terror, horror de morirse, porque si te mueres te vas al infierno. Muy en lo profundo del corazón humano, todo ser humano sabe que un pecado condena el alma al lago de fuego. Todos lo sabemos. Es algo muy interno, que está como muy en el inconsciente y está como ahí, como escondido con las cosas de este mundo que nos distraen. Eso está ahí escondido con las salidas con mis amigos, con el trabajo, con ahora todo lo que los reels que podemos ver en internet, con televisión, con los partidos de fútbol. Todo eso tapa lo que en el fondo el ser humano sabe en su mente y en el corazón muy bien, que es que el pecado se condena con la muerte eterna del alma en el lago de fuego, en el infierno, y luego esas almas en el infierno van a ir a un juicio ante el gran trono blanco, donde serán juzgados por sus obras y serán lanzados al lago de fuego todos, porque todo el que vaya a ese juicio es porque pasó del infierno a ese juicio. Y por ir al infierno es porque murió sin Cristo, sin hacer efectiva la salvación. Por eso es que yo le insto a usted a que se arrepienta, que cambie los pensamientos, a que usted no viva en ese negacionismo, que afronte la realidad, por más terrorífica, horrenda realidad que sea, verse a sí mismo, que en realidad sí está condenado. Todo el mundo dice que no. Todo el mundo dice, Dios te ama así como eres, con todos esos defectos, con esos errorcitos. No, esos no son errores, son pecados, son maldad ante Dios, son infracciones a la ley de Dios. Y como toda ley que es infringida, hay una consecuencia. En este caso, la consecuencia gravísima es que el alma sea desamparada en el lago fuego. Ese es el decreto que dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá.
Entonces, no tiene que esperar usted a ir al infierno, a abrir sus ojos y confirmar con sus sentidos corporales, físicos, con su vista. No tiene usted que comprobar que el infierno existe yéndose al infierno. No. Le pido que por favor no haga eso. Que no vaya usted a comprobar con sus propios ojos que el infierno existe, porque le estoy diciendo que sí existe y que usted tiene que huir de ahí, tiene que huir del juicio y del lago de fuego. O sea, tiene lo que tiene que huir es de seguir su vida en esta tierra sin ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. O sea, que usted siga su vida sin ser sellado por el Espíritu Santo, porque una vez que usted se arrepiente y cree en el Evangelio, ahí en ese instante el Espíritu de Dios viene desde lo alto a ser inmerso dentro de usted, para que usted sea sellado por el Espíritu Santo. Y de ahí nunca más, nada, absolutamente nada de lo que usted haga o deje de hacer, o lo que le digan, o lo que, o donde usted vaya, nada lo puede separar ya de Dios jamás, porque se vuelve una unión perfecta. Dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con fe en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención. O sea, es un sello. Un sello es algo que está ahí firme. Es como algo es algo muy concreto, muy certero, ¿ok? De que ya eso pertenece a Dios. Entonces usted tiene que tener el sello del Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Dios a morar dentro de usted para que usted sea guiado toda la verdad, para que usted ya no le parezca locura las palabras de Dios, las palabras de Jesús, de su palabra. Tal vez usted ahorita le parece locura, pero analícese por qué le parece locura, por qué le parece raro lo que yo le estoy diciendo, por qué le parece insensatez. Si ahí está comprobable, usted lo puede leer. Si yo le doy los versículos, usted puede ir y buscarlos, leer Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede ir y leerlo. Entonces, por qué a usted le parecería extraña la palabra de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué a usted le parecería insensatez? ¿Por qué le parecía locura? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el ser humano? Usted. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién es el Dios que creó todas las cosas? ¿Quién es el omnisciente? ¿Quién es el todopoderoso? ¿Quién escribió la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo? Dios. Todo viene de Dios. Dios dice la verdad. Cuando Jesús dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, en efecto es que no pereceremos jamás, que ya tenemos la vida eterna. Ahora, ¿quién está mal? ¿Dios, Jesús, que nos dio este precioso regalo de la vida eterna? ¿O el ser humano que rehúsa creer, que no cree, siendo que lo está leyendo, que Dios lo escribió ahí para que nosotros oyéndolo creamos? ¿Quién es el que está mal? ¿Nosotros o Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que siempre dice la verdad? Entonces eso es para arrepentirse, cambiar de mente. El que está errado, el que está mal en todo es el ser humano. Y Dios es el que está bien en todo. Él está en lo correcto siempre. Entonces cuando en 1 Corintios 15:3, lo cual usted también puede leer, puede comprobarlo usted que está en las Escrituras, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Cuando Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados, y estando ahí en la cruz dijo, consumado es, ahí ya la obra perfecta de salvación que podía expiar todo el pecado del mundo, porque Juan
dijo Juan el Bautista cuando lo vio que venía Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué la mente humana, la dureza de corazón insiste que no lo quitó? No quitó todo el pecado, no, porque yo mañana, y si mañana peco otra vez, entonces pierdo la salvación. Y si peco, me voy al infierno. No, eso lo inventó el ser humano. Ya Jesús quitó el pecado de todo el mundo, lo quitó, lo desapareció, lo exterminó, lo fulminó. Los que traen a memoria los pecados son las religiones y el propio corazón engañoso y perverso del ser humano. Pero lo que pasa es que el mismo ser humano invalida la salvación para sí mismo, se autosabotea, o sea, que lo que es un regalo beneficioso para él, lo que es un regalo beneficioso para la salvación de su alma, lo pone en duda. Entonces, ¿quién sale perdiendo? Dios no sale perdiendo, Dios está en su gloria en el cielo, en la eternidad. Dios hizo lo, lo, lo más perfecto que podía hacer para que un alma fuera salva, que es enviar a un sustituto a morir, a pagar su condena en lugar de usted, en vez de usted. Entonces el que está mal aquí es usted que no lo cree, que invalida esa salvación por no creerla. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ese sello del Espíritu Santo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado, o sea, el que rehúsa creer, el que se autosabotea, el que sigue en el engaño mental, en la mente no arrepentida, desviándose. Le estamos diciendo que es por la fe, que el que creyere y fuere bautizado, ese es salvo, pero usted se desvía, se va por las ramas. No, pero es como puede ser que yo peco y me voy al cielo. Ah, no, yo no creo que sea tan fácil. Es que no es fácil. Eso a Jesucristo le costó un desamparo eterno que le tocaba a usted. Le tocó un sufrimiento horroroso. Por eso decía cuando estaba en el monte de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, una angustia tremenda de saber, porque Él es Dios, de saber todo lo que le iba a acontecer, de saber cómo en realidad se pagan los pecados, que es con el desamparo. Y dice en Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y eso no me suena a mí fácil. De hecho, me suena como la cosa más difícil del universo. Cargar con todas las abominaciones, las porquerías, los horrorosos pecados de la humanidad, todas nuestras iniquidades, toda la pudrición, la mugre, la perversión que hay en nosotros fue cargada en Cristo. A mí eso no me suena fácil. A mí eso me suena lo más difícil del universo. Entonces no es insensatez. Si lo pensamos con lógica, si lo empezamos a analizar con una mente sana, no intoxicada por la religión, porque la religión lo que hace es intoxicar las mentes. Entonces sí, bueno, usted ya es salvo, pero créalo, porque si no lo cree, está invalidando. Está invalidando algo que ya fue completamente consumado. Entonces, esto es un regalo y un regalo no se paga. Entonces, o una de dos, o usted lo paga, como se paga en el desamparo eterno de su alma, o usted recibe este regalo hermoso de la vida eterna, creyéndolo, digamos, se toma para sí mismo este regalo, creyéndolo con fe. En Hebreos 11:1 usted puede ver usted puede leer lo que es la fe en Hebreos 11:1. La fe es
La base segura de lo que se espera, la prueba convincente de realidades que no se pueden ver. Eso del original, ¿verdad? Como les decía, del griego al español con una transliteración de palabra por palabra. Digamos, en las otras Biblias dice que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. O sea, una absoluta convicción. O sea, no poner en duda lo de Dios, porque Dios no miente. Entonces, ¿por qué yo pondría en duda lo que Dios dice? Si Dios dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, bueno, sí, Señor. Gracias, Señor. Qué gozo más grande. Ahora sí entiendo que son buenas nuevas lo que Cristo hizo, que Cristo murió por mis pecados, porque si no yo tendría que pagar mis pecados en el desamparo, en el lago de fuego, en un lugar que había sido creado para Satanás y sus ángeles. No fue creado ese lugar para el ser humano, pero el ser humano pecó, perdiendo la inocencia y quedó espiritualmente muerto, desconectado de Dios y necesitado de nacer de nuevo. Pero el ser humano que se va al lago de fuego es porque nunca nació de nuevo espiritualmente, porque no se arrepintió y creyó en el Evangelio. Esa es la única razón. Repito, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿por qué es la condenación? Porque yo sigo y sigo pecando y sigo pecando y peco más. No, porque ya igual ya pequé. Entonces la condenación ahora, en este tiempo de la gracia, que está por terminar, por cierto, la salvación ahora es por creer y la condenación por no creer. Por supuesto que yo diga que creo, eso no tiene nada que ver, o sea, tiene que ser una absoluta convicción y certeza de corazón, porque es la fe. Para Dios creer es con fe, o sea, sin poner en duda. Porque si yo dudo, aunque sea lo más mínimo, entonces no estoy creyendo. Ahí no es creer, ahí no es certeza, ahí no es convicción. Certeza y convicción es al 100%. Creo que Cristo murió por mis pecados y que entonces ya yo no los pago porque Cristo los pagó. Él murió por mis pecados, entonces ya yo no muero por mis pecados, porque si yo pago por mis pecados, tengo que yo morir una eternidad, mi alma, ser desamparada en el lago fuego muriendo por mis pecados, o un pecado, o 1000 pecados. Eso no importa. La cuestión es que un solo pecado se paga con la muerte eterna del alma, pero Cristo murió por nuestros pecados. Entonces ya usted no los paga, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por escuchar en este día. Hasta pronto. Buenas noches.